Muy buenas noches y gracias por acompañarnos a este entrenamiento profesional sobre sistemas de encendido de última generación. Este entrenamiento llega a usted gracias a Tecnicentro Los Colores, Colsaiza con su marca Belco y Magnum Global Academy. Vamos a comenzar analizando un corto video sobre un sistema de encendido convencional. Aquí tenemos un vehículo que está equipado con un motor 4 cilindros y un encendido con distribuidor. En su interior vemos una bobina convencional cilíndrica y esta bobina tiene un corte para ver su interior. Aquí vemos el bobinado primario, que es el arrollamiento de alambre externo. También encontramos el bobinado secundario, que es el que está resaltado en esta parte y está al interior, más cerca del núcleo. Y vemos los conectores de alimentación. En este caso tenemos el conector positivo y el conector de tierra en este caso, o la señal de control, que sería el pulso. Aquí lo que tenemos es una alimentación de positivo y cuando el contacto está cerrado se energiza la bobina y se genera su carga. Cuando el contacto se libera, se produce una descarga de energía que está almacenada al interior de la bobina. Con esto comprendemos que cuando el contacto está cerrado, la bobina está cargando, o se denomina también el tiempo de carga o de saturación, y cuando el contacto se libera es que se produce la descarga de energía. ¿Ok? Aquí lo vemos. Carga, induce voltaje y aquí se genera la chispa. Listo. Este concepto es muy básico pero importante para todo lo que vamos a analizar de aquí en adelante. Seguimos adelante con la presentación y aquí tenemos un esquema similar con una bobina cilíndrica, un sistema de platinos que es similar al que veíamos en el video y una bobina convencional. Esto lo vamos a pasar muy rápido porque nos vamos a enfocar en las bobinas de última generación, pero es para tener el concepto. Las bobinas convencionales tienen un bobinado primario que tiene una alimentación de positivo y una línea de control. En este caso era una tierra directa que se manejaba a través de un contacto que era accionado por el distribuidor. Listo. Y tenemos un bobinado secundario, que es por esta línea por donde sale el arco de alto voltaje. Listo. Entonces este es un sistema convencional por platinos. ¿Qué vehículos estaban equipados con este sistema? En este caso, una camioneta Chevrolet C10, y aquí vemos las herramientas con las que se puede diagnosticar de forma segura. Tenemos puntas de prueba, puntas lógicas análogas, un chequeador de pulsos, punta lógica análoga, una punta lógica digital, multímetro genérico, un multímetro automotriz y un osciloscopio. Estos sistemas se pueden diagnosticar de forma segura con todos ellos. Aquí ya tenemos un sistema de encendido con módulo electrónico. Ya es el siguiente sistema. ¿Qué se hizo? Se reemplazó el platino por un módulo electrónico, pero él sigue controlando la línea de pulso de la bobina. Tenemos una alimentación, una línea de control que es la señal negativa y la salida de descarga hacia el distribuidor. En este caso vemos que contamos con una bobina de encendido, un módulo de encendido que se representa acá con un esquema de un transistor, una bobina captadora y tenemos acá el distribuidor, y se genera la entrega de chispa cuando se produce la carga en el primario de la bobina. Esto venía equipado en unos vehículos Chevrolet denominados C30, y ya aquí vemos que algunas de estas herramientas no nos permiten hacer un diagnóstico eficiente de la línea de control. Un chequeador de pulsos, una punta lógica, un chequeador de bombillo no nos permite hacer una buena medición de esa señal. Un multímetro genérico nos permite diagnosticar la alimentación fácilmente, pero la línea de control
no nos va a permitir hacer una muy buena lectura. Entonces aquí ya vemos la importancia de ir seleccionando las herramientas correctas. El siguiente sistema es un sistema de encendido electrónico controlado por computadora. Entonces contamos nuevamente con el módulo, pero este es gobernado también por la computadora. Aquí vemos un sistema de esta clase: computadora, bobina captadora, módulo de encendido y la bobina de encendido. Los vehículos que venían equipados con este sistema, este es un ejemplo, un Daewoo Cielo, y tenemos una alimentación, una señal de control de bobina, y nuevamente estas herramientas nos sirven para chequear eficientemente la alimentación, pero la señal de control, algunas de ellas se quedan un poco cortas. ¿Ok? Tenemos un cuarto sistema que es bobina convencional, y esto se denomina un paquete de bobinas. Ya se reemplaza el módulo de encendido, no viene módulo de encendido, sino que ya es la computadora directamente la que controla la señal de accionamiento de la bobina. La alimentación en este caso es común, pero la señal de control es independiente y viene accionada por la computadora. Este es un ejemplo de este sistema. En este caso ya se cuenta con un sensor CKP, una rueda fónica, una computadora y la bobina de encendido. Los vehículos que cuentan con estos sistemas en este ejemplo es un Renault Logan. En la versión hasta el modelo 2018 para Colombia, porque ya de ahí en adelante hubo una sustitución de la motorización y cambia ese sistema. Y aquí vemos la forma segura de hacer el diagnóstico. ¿Ok? Y aquí ya vamos a encontrar algo nuevo. Vemos una bobina, un sistema DIS también, pero esto ya es el quinto sistema del que vamos a hablar, y es una bobina DIS transistorizada. Aquí ya empezamos a encontrar algo que se denomina módulo de control interno o una bobina con transistor. Tenemos una computadora, un sensor CKP, una rueda fónica, y esta bobina tiene una alimentación, una señal de tierra y la señal de control que viene accionada por la computadora. Pero esta señal de control tiene una configuración y una especificación diferente. Lo vamos a ver más adelante. Este es un ejemplo de este sistema: computadora, sensor CKP, rueda fónica y una bobina. Los vehículos que vienen equipados, un ejemplo de vehículos equipados con este sistema es un Chevrolet Corsa. Pero aquí tenemos algo importante para tener en cuenta. Estas herramientas nos permiten hacer este chequeo, pero la señal de control puede verse afectada de forma grave si se diagnostica con estas herramientas. Más adelante vamos a ver por qué puede suceder eso. Aquí vamos a hacer un pequeño receso para ver hacer una pausa para seguir adelante con el entrenamiento, y los dejo con este video. Opening round of the championship, a couple young guns on the front row, set to battle it out on this newly flooded circuit.
Ok, luego de este corto video, la idea era recordar que esto también en ocasiones lo podemos estar haciendo por pasión, porque nos gusta, porque hay algo más detrás de cada apertura del taller, detrás de cada inicio de la jornada, y se nos va en ocasiones olvidando con el día a día. Entonces es muy posiblemente que tengamos algo más que ese compromiso de ir solamente a revisar vehículos. Hay una pasión posiblemente detrás de cada uno de nosotros cuando atendemos estas máquinas. Bueno, seguimos adelante. Como sexto sistema tenemos un vehículo que viene equipado con 4 bobinas independientes, aunque ellas son convencionales, tienen una alimentación y una señal de control, y la señal de control viene accionada por la computadora. Este es un ejemplo de un sistema similar. Tenemos una rueda fónica, un sensor CKP, una computadora y las 4 bobinas. Aquí vemos el sistema y las herramientas con las cuales podemos hacer un diagnóstico eficiente. Este es un ejemplo de un vehículo equipado con este sistema, un Hyundai Grand i10. Otro sistema que vamos a encontrar acá, el séptimo del que estamos hablando, es un sistema similar, tiene 4 bobinas independientes, pero aquí ya vemos que las bobinas son transistorizadas, tienen una alimentación, una tierra y una señal de control. ¿Ok? Este es un ejemplo de este sistema. Sensor CKP, rueda fónica, computadora y las 4 bobinas. Este sensor CKP es un componente del sistema de inyección y lo vamos a encontrar en otro módulo diferente porque también podemos profundizar en este elemento. Aquí vemos el esquema de este sistema y las herramientas que nos pueden permitir hacer un diagnóstico eficiente. ¿Qué vehículo viene equipado con ese sistema? Para Colombia se conoce como Nissan Tida. Entonces este vehículo viene equipado con 4 bobinas transistorizadas, ¿ok? De 3 pines cada una. Y aquí tenemos un ejemplo, el octavo ejemplo del que estamos hablando. Es un paquete de bobinas que son 4 bobinas convencionales dentro de un solo conjunto. Entonces tiene una alimentación y 4 señales independientes. ¿Ok? Aquí, ¿qué vamos a encontrar? Vamos a encontrar un sensor CKP con su rueda fónica, una computadora y las salidas para las bobinas. Las herramientas con las cuales se puede hacer el diagnóstico. Y el vehículo que viene equipado para Colombia con este sistema es un Chevrolet Epica, en este caso. Tenemos acá un paquete de bobinas transistorizadas y son 4 bobinas dentro de un solo paquete con su respectivo módulo de control que se representa con un transistor, una alimentación, una tierra y 4 señales de control que vienen accionadas por la computadora. ¿Ok? Pero tenemos un caso particular. Tenemos una bobina que es similar, pero internamente cambia su configuración. Y aquí estamos hablando en particular de este ejemplo. Tenemos un vehículo equipado con una rueda fónica, con un sensor CKP, con una computadora y con un paquete de bobinas. ¿Qué vehículo tenemos acá? Un vehículo, una Chevrolet Tracker, y tenemos un ejemplo de un Chevrolet Cruze. Son vehículos que vienen equipados con la misma bobina físicamente, es muy similar, pero ya en su funcionamiento interno cambia. Aquí vamos a hacer un pequeño análisis de las diferencias entre bobina convencional y bobina transistorizada para comprender a profundidad más estos dos conceptos. Entonces lo que podemos encontrar es que hemos analizado 9 sistemas diferentes, pero solo encontramos 2 tipos de control. Control convencional y control transistorizado. Listo. Entonces, aunque tengamos un amplio número de formas,
tipos, tamaños y modelos de bobinas, solamente tenemos dos tipos de control, convencional y transistorizado. Si manejamos este concepto, vamos a poder abarcar todos los vehículos que nos lleguen para diagnóstico porque conocemos el concepto. ¿Ok? Entonces las diferencias entre ambos sistemas. Bobina convencional. La bobina convencional tiene dos pines y un pin es de alimentación que va de 0 a 12 voltios o voltaje nominal cuando se abre el contacto y una señal de pulso que es la que se va a encargar de activar o de cargar la bobina. ¿Listo? Entonces, en las bobinas de dos pines, como veíamos en el primer video de la animación, donde teníamos la bobina cilíndrica en corte, en un punto teníamos la alimentación que es permanente y la señal de pulso que es alterna, está y no está. ¿Ok? Entonces vemos que en ese punto va a haber una lectura de positivo, más adelante les voy a explicar esta parte, y vemos la señal de control. Mientras que en una bobina transistorizada lo que vamos a encontrar es una alimentación que es equivalente a la de la bobina convencional. La alimentación de voltaje nominal es la misma en ambos sistemas, pero esta bobina va a tener una señal de tierra o una masa y una señal de pulso. ¿Ok? Esta señal de pulso o de control es una señal positiva y aquí vamos a tener en cuenta algo muy importante. En esta señal de pulso, esta es una señal negativa, pero esta señal, aunque es negativa, porque en este momento, en esta parte es donde se carga la bobina, cuando se libera el contacto se produce un pico de voltaje. Este pico en esta señal puede tener unos valores que están por encima de los 250 voltios y puede llegar a los 310, 320 voltios. Entonces es un pico demasiado alto y a la hora de medirlo tenemos que ser muy cuidadosos porque aquí se está manejando mucha potencia. En una bobina transistorizada el pico de voltaje de la señal de control es de apenas 5 voltios y más adelante les voy a mostrar por qué. Entonces esta es la gran diferencia. La bobina convencional comparte el positivo o la alimentación, al igual que con la bobina transistorizada, la alimentación en ambas es el mismo, pero la señal de control sí cambia. Aquí tenemos una señal negativa de control y aquí tenemos una señal positiva. Aquí tenemos un pico demasiado alto cuando se libera el contacto y aquí tenemos una carga muy bajita, un pico demasiado bajo, y esta bobina adicionalmente está equipada con una masa o una tierra. ¿Ok? Esa es una de las principales diferencias. Otra diferencia de la bobina convencional con la transistorizada. La bobina convencional se identifica porque tiene solamente dos pines, mientras que la bobina transistorizada como mínimo tiene 3 pines. Y luego vamos a ver de qué se trata un cuarto pin que manejan algunas de ellas. Otra diferencia de la bobina convencional, y esta es la parte más importante para empezar a comprender qué es lo que está sucediendo dentro de una bobina. Aquí tenemos una bobina convencional en corte, vemos los terminales de alimentación, vemos la parte, este es un acercamiento de lo que puede ser un primario y un secundario de la bobina. Y tenemos en estos casos unas bobinas que en este caso es una bobina, se denomina COP, que va dentro de la culata y tiene esta parte se aloja en la culata. Entonces aquí encontramos los terminales de alimentación, encontramos el bobinado primario y el bobinado secundario. El bobinado primario es el que está conectado con los dos terminales de entrada de la bobina. Ese es el primario. Y el secundario es el que va a la salida de la bobina y el que está en contacto con un resorte que es el que va a tocar la parte superior de la bujía. ¿Ok? Entonces esto es lo que encontramos internamente en una bobina convencional.
solamente tenemos el bobinado primario, el bobinado secundario, su respectivo núcleo interno y ya, ¿ok? Mientras que en una bobina transistorizada encontramos algo adicional. Encontramos un tercer pin. Lo repetimos. Aquí encontramos un tercer pin, entonces tenemos pin 1, aquí tenemos un segundo pin y aquí tendríamos el tercer pin. ¿Qué es lo que tenemos dentro de una bobina transistorizada? Un circuito de control. Esta es una simulación de un circuito de control, no necesariamente es exactamente el mismo que manejan ellas, pero tenemos un transistor. ¿Qué es este transistor? Es un transistor de potencia que va a tomar la señal baja, esa señal de 5 voltios de control, y él es el que se encarga de amplificar la potencia para controlar la bobina. Nos devolvemos un poco. En esta bobina convencional, lo que hace, en este caso, la alimentación o el positivo viene bajo llave. Y la señal de negativo, que es la señal de control, esa señal la está manejando la computadora. O sea que la computadora en su interior tiene unos transistores de potencia. La potencia la maneja la computadora. ¿Y por qué hablamos de la potencia? Porque cuando se libera el contacto se producen unos picos superiores a 250 voltios. Eso es potencia. Entonces, esta bobina, en este caso la potencia, se maneja externamente y la encargada de manejar eso es la computadora. Mientras que en la bobina transistorizada la potencia la maneja la misma bobina. ¿Gracias a qué? Al transistor de potencia. Entonces, por eso es que estas bobinas se denominan transistorizadas, porque tienen un transistor, pero también se les conoce como bobinas con módulo. Este sería el módulo de potencia. Entonces, recuerdan el segundo sistema del que hablamos, que el primer sistema era el sistema controlado por platinos y luego pasamos a un sistema controlado por un módulo de encendido. Esto es un módulo. Lo que tiene la bobina transistorizada es un módulo de encendido internamente y aquí es donde se maneja la potencia. ¿Qué tenemos después qué tenemos después del módulo? Pongámoslo acá de nuevo. ¿Qué tenemos después del módulo de potencia? Tenemos la bobina. Entonces tenemos acá el bobinado primario externamente, el bobinado secundario y al final tendremos la salida de secundario, perdón. Entonces este es el primario con sus dos alimentaciones y acá tendremos el secundario. Tenemos el núcleo de la bobina y ella acá es donde entrega la carga. Estamos por acá. Es donde entrega la descarga de la chispa hacia la bujía y esa descarga se va a través de un resorte y va a llegar a la bujía, ¿ok? Entonces internamente esas son las dos grandes diferencias entre bobina convencional y bobina transistorizada. Espero que nos vayan comprendiendo porque esto se pone más interesante. Entonces aquí las tenemos: bobina convencional, 2 pines y solamente tiene su bobina internamente, mientras que la bobina transistorizada como mínimo tiene 3 pines, tiene su bobina en su interior y tiene un módulo de potencia o su circuito transistorizado. Listo. Ahí ya tenemos el concepto interno de las diferencias entre bobina convencional y bobina transistorizada. Aquí tenemos un breve video explicando de forma gráfica cómo se diagnostica esta bobina. Vamos a ver. Aquí tenemos una bobina de 2 pines. Tenemos un osciloscopio y aquí lo que estamos viendo es la gráfica de la bobina. Aquí se está graficando esta señal porque la tenemos en el negativo. ¿Qué tenemos acá? La lectura que está haciendo el osciloscopio es esta línea que se ve acá, corresponde a este punto de la señal de negativo.
Cuando se produce el contacto, es como vimos en el primer video, cuando el contacto se cierra, es como si se cerraran los platinos, se produce una señal negativa. Y esta señal negativa es la que carga la bobina. Aquí la bobina se está cargando. Cuando el contacto se abre, se produce un pico de voltaje. Este es el pico del que les hablaba. Este es el pico de potencia. Y estos picos pueden superar fácilmente los 250 voltios. Cuando la chispa salta, pues se produce un tiempo. Este es el tiempo de quemado de la chispa. Este es el tiempo que le toma a la chispa saltar del electrodo central al electrodo de masa. Y esta es la amortiguación de esa señal y vuelve a comenzar el ciclo. Aquí se repite. Listo, entonces vamos a ver el video para analizarlo. Aquí, ¿qué está pasando? Se está tomando la señal del negativo de bobina. Y vemos tiempo de carga, disparo, tiempo de quemado y la amortiguación de esa chispa. ¿Ok? Esta es una bobina que está trabajando correctamente. Vemos acá el tiempo de quemado al que se le está haciendo énfasis. Listo. Entonces, tiempo de carga, pico de voltaje cuando se abre el contacto, tiempo de quemado y amortiguación. Lo que vamos a hacer en este momento es cambiar esa lectura a la siguiente bobina y vamos a ver que aquí hay una falla. ¿Cuál es la falla que se está presentando? El tiempo de carga es el mismo. Este es el punto en el que se cierra el contacto. Se produce el disparo, pero el pico es más bajo. ¿Qué sucede acá? Este pico es demasiado bajo y no hay tiempo de quemado. Entonces aquí está sucediendo algo. Y vemos que el siguiente cilindro presenta la misma falla o presenta el mismo comportamiento. Tiene tiempo de carga, tiene disparo, un disparo más bajo, pero no tiene tiempo de quemado. Si verificamos nuevamente el primer cilindro, vemos que la señal se normaliza. ¿Cómo se ve la señal? Tiempo de carga, disparo con su pico de voltaje, tiempo de quemado de la bobina, de la chispa, este es el salto entre los electrodos de la bujía, y amortiguación. Esa falla que acabamos de ver es una falla, pues cuando ya se entró a hacer el análisis del motor, eran dos bobinas que estaban presentando fuga por el cuerpo. Como estas bobinas, lo devolvemos un poco acá, estas bobinas, el cuerpo de la bobina está dentro de la culata, tenía fuga por el cuerpo y la chispa no saltaba hacia la bujía, sino que se aterrizaba a masa. Y esa falla la vimos con el osciloscopio. Aquí tenemos un análisis de una bobina convencional con una punta lógica digital. ¿Cómo se ve esa señal analizada con una punta lógica digital? Y ya miramos cuáles son las diferencias de esta herramienta. La alimentación se ve como un positivo fijo y la señal de pulso se ve intermitente. Vamos a ver aquí rápidamente. Rojo fijo es el positivo y el verde es la señal de pulso que destella, está destellando. Ese es un pulso negativo, ¿ok? Entonces vemos que la señal con esta herramienta, la señal del positivo de alimentación se ve como si estuviera permanente, mientras que la señal de pulso está y se va, está y se va. Va alternando, ¿ok? Entonces esta señal de primario de bobina convencional, que es una bobina con dos pines, lo que vemos acá es una ampliación de esa señal. Esto es lo que se llama tiempo de carga. Listo. Aquí empieza la activación
de la bobina, se empieza a cargar porque el contacto se cerró. Cuando ya ha pasado el tiempo definido para esta carga, se produce el disparo o el salto de chispa. En este primario vemos que esta chispa puntualmente alcanzó un pico de 315 voltios. No se debe confundir con el kilovoltaje del secundario, no. Este es el pico de ese disparo. Es como, por poner un ejemplo, cuando se desconecta una batería o cuando se va a conectar, que se ve ese salto de chispa, ese es un pico de voltaje. Esto es lo que está pasando cada vez que se libera el contacto en la bobina. Entonces esto es potencia y esto es lo que genera alta temperatura dentro de los módulos de encendido o en las computadoras que manejan esta señal. Entonces aquí tenemos el pico de voltaje, tenemos el tiempo de quemado, aquí empieza a saltar la chispa del electrodo central de la bujía hacia el electrodo de tierra y esta es la oscilación o amortiguación de la chispa. Listo. ¿Qué tenemos acá? Tenemos una bobina transistorizada, una bobina que tiene 3 pines, positivo, tierra y la señal de control. Entonces vamos a ver esta señal de control con la ayuda del osciloscopio. Entonces con el osciloscopio vemos la señal de control. Aquí la estamos viendo. Esta señal de control es de apenas 5 voltios. No alcanza a ser 5 voltios, en este caso son 4 voltios aproximadamente, porque el osciloscopio está dividido en 2 voltios cada sección. Entonces cada cuadrito de estos tiene un voltaje de 2 y en este caso 2 cuadritos equivalen a 4 voltios. Listo. Y el tiempo de cada recuadro es de 20 milisegundos. Entonces esto nos permite, si ampliamos la señal, nos va a permitir medir el tiempo de control de esa bobina. Vamos a ver la señal de corrido. Entonces aquí se está corriendo la señal, la vamos a congelar para hacer un análisis más detallado. Esta es la señal de control. ¿Ok? Aquí estamos reduciendo la lectura para ver que tenemos varios pulsos que son los pulsos de control de esa bobina. Y aquí ya vamos a hacer otra verificación. ¿Ok? Así se vería esta bobina con una herramienta que es la punta lógica digital. Vemos una señal de tierra que es permanente, pero vemos que el pulso está destellando. Este pulso que está destellando nos permite identificar si le está llegando el pulso a la bobina correctamente. Y aquí vemos una imagen de la gráfica. Tenemos la señal de control, que es la que nos está activando la bobina. Hay un término muy importante que tenemos que empezar a trabajar cuando hacemos análisis de sistemas de encendido y es la falla misfire. Esta falla es muy común y es un código que es una serie de códigos que inician con esta nomenclatura. Entonces aquí lo que nos está diciendo esta lectura de escáner es que tenemos un código por deficiencia. ¿Qué quiere decir esa deficiencia? Los códigos misfire son generados por la computadora y los podemos leer a través de un escáner. Aquí tenemos unos códigos de misfire más comunes. El código P0300 es un fallo encendido aleatorio o en varios cilindros. ¿Qué nos está diciendo? Este código, algo como lo que vimos en la prueba que hicimos del motor V6 cuando se analizó con el osciloscopio una bobina que estaba trabajando correctamente y 2 bobinas que se estaban aterrizando la chispa. Esto es un código que podemos encontrar en estos vehículos. Y aquí nos habla este código P0304 puntualmente de falla en el encendido en el cilindro número 4.
Este código 303 es una avería que puede hacer el coche y que no le permite arrancar, y así ella nos va mostrando diferentes códigos de acuerdo a la falla puntual. ¿Cuáles son las posibles causas para estos códigos? Problemas de malos contactos en el cableado, problemas con los conectores. Cuando tenemos fallas en la bujía, ¿cuáles son las fallas de la bujía? Que esté excesivamente desgastada o que tenga fracturas, o bueno, esas son las fallas de bujía. La bobina de encendido defectuosa, una computadora con falla, un convertidor catalítico nos puede dar este tipo de códigos misfire. Inyectores de combustible, fugas de vacío, válvulas EGR, y tenemos un caso puntual de estudio, pues no lo vamos a analizar en este momento, pero vimos cómo un código misfire lo detectó la computadora y era un problema de empaque de culata que estaba afectando el funcionamiento de ese cilindro. Entonces los códigos misfire son códigos que nos indican problemas de funcionamiento de ese quemado del cilindro en particular. Pero este tipo de códigos los podemos revisar, analizar, interpretar y borrar con una herramienta especializada, y en este caso es el escáner. Entonces este escáner nos va a permitir trabajar este tipo de anomalías. ¿Ok? Bueno, tenemos acá, habíamos visto 9 sistemas de control y aquí vamos a hablar de un 10º sistema. Y esto hace referencia a una bobina transistorizada con una señal de referencia EST. ¿Qué es eso de EST? Ya lo vamos a ver. Entonces aquí tenemos un esquema de una computadora, un sensor CKP, una rueda fónica y 4 bobinas transistorizadas. Pero en este caso son bobinas que tienen 4 pines. ¿Qué sucede acá? Estas son las bobinas con las que está equipada algunos vehículos, en este caso Toyota, para los 4 cilindros. Esto lo podemos encontrar en una Toyota Hilux para Colombia. Entonces, ¿qué tenemos? En los 4 pines, una alimentación de 12 voltios, una tierra, una señal de control, que es P+, y una señal IGF. Y es un pulso, el pulso de control es de entrada, o sea que va de la computadora hacia la bobina, pero la señal IGF es una señal de salida, y esta señal va de la bobina hacia la computadora. Aquí es importante tener en cuenta lo siguiente: este tipo de señales, pues la tierra no la mencionamos acá porque tierra es tierra, pero si vamos a analizar las señales de control, la alimentación y el pulso, tenemos que ser muy cuidadosos con lo siguiente. Con todas estas herramientas podemos diagnosticar sin ningún riesgo una bobina convencional, aunque algunas no se dejen leer correctamente. Pero cuando analizamos una bobina transistorizada tenemos que tener mucho cuidado con estas 3 herramientas. Un chequeador de bombillo es una herramienta que se conecta a positivo de batería para leer negativo, o a negativo de batería para leer positivo, porque solamente tiene una línea. Si nosotros tenemos conectado este chequeador de bombillo a positivo y tocamos la señal de pulso, le estamos enviando 12 voltios a esta señal, y esto está controlado por la computadora. Y si recuerdan, aquí en esta línea solamente se manejan valores inferiores a 5 voltios. Entonces, si superamos ese voltaje, podemos quemar una computadora solamente con hacer esta operación. Los chequeadores LED, aunque tienen un solo cable, perdón, pues mejor, al tener un solo cable nos va a pasar la misma situación. Ellos, cuando lo conecto a positivo y aterrizo esta señal, puedo quemar la computadora porque le estoy enviando una señal de positivo a esta línea, y ya ese voltaje es demasiado alto para que lo controle el transistor, y aquí podemos poner en riesgo la computadora. Hay puntas lógicas que son análogas.
En otra charla explicaremos más en detalle este tipo de herramientas, pero estas puntas lógicas análogas son herramientas que tienen un retorno, valga la redundancia, en la punta, y este retorno puede superar fácilmente los 5 voltios. Cuando se esté trabajando este tipo de sistemas, hay que verificar que la herramienta con la que estemos trabajando no tenga un retorno superior a 5 voltios, porque los retornos superiores a 5 voltios nos ponen en riesgo la computadora, ¿ok? Para hacer este tipo de diagnósticos eficientes debemos contar con una punta lógica digital. Estas puntas por lo general tienen voltajes inferiores a 4.5 voltios, entonces no nos van a poner, pues estos son retornos, no son señal, sino que son retornos de voltaje, entonces no nos ponen en riesgo la computadora. Un multímetro genérico no nos permite chequear fácilmente la señal de control, pero un multímetro automotriz o un osciloscopio, como ya vimos el ejemplo, nos va a permitir hacer una prueba segura. Aquí tenemos una bobina transistorizada, efectivamente de 4 pines, la de este vehículo, y el cuarto pin. ¿Qué es este esquema interno? Estas bobinas vienen equipadas con un bobinado primario y secundario, que es el que ya conocemos. Entonces este bobinado tiene un positivo de alimentación y tiene una señal de tierra controlada por un transistor. Pues no es un transistor, es un circuito transistorizado o un módulo de encendido, que es una señal que viene de la computadora. Pero entre el transistor y el negativo de la bobina hay una señal que va a otro transistor, y esta señal es la que le está enviando información a la computadora de los sucesos que se están presentando dentro del motor. ¿Ok? Entonces, este cuarto pin es una señal que le permite a la computadora analizar qué está pasando dentro de cada uno de los cilindros. Ese es el cuarto pin de estas bobinas. Entonces, ¿qué tenemos acá? Tenemos una bobina de 4 pines que vamos a analizar en su interior, ¿ok? Entonces, tenemos efectivamente un sistema, un módulo de encendido. Tenemos por acá el bobinado primario y secundario, pero este sistema de control que tiene su transistor de potencia, pero tiene un transistor adicional. Y este transistor es el que se encarga de enviar la información a la computadora. Este es el cuarto pin de una bobina transistorizada. Entonces, si vemos acá en este esquema, vemos transistor de potencia y este otro transistor que le está retornando información a la computadora. Es lo que vemos aquí. Tenemos el mismo módulo encendido o el módulo de control, pero con un transistor adicional. Y ese es el cuarto pin de este tipo de bobinas. Ya lo vemos completo. Entonces tenemos módulo de potencia con su transistor principal y transistor de control, bobina de encendido y su resorte, que es el que va a comunicar con la bujía. Listo. En este caso vamos a hacer un análisis de la señal IGF usando el osciloscopio. ¿Qué vamos a ver acá? Tenemos los 4 pines y tenemos un pin de alimentación o positivo para este tipo de motor. Entonces aquí tenemos el positivo, tenemos en este caso la señal IGF en el pin número 2, tenemos en el pin número 3 la señal de pulso o de control y tenemos en el pin número 4 la tierra. ¿Ok? ¿Qué vamos a hacer en este caso? Con el osciloscopio vamos a analizar el positivo. Entonces miren lo que vamos a encontrar acá. Positivo, alimentación de 12 voltios o voltaje nominal. Listo. Pin número 2, señal IGF. ¿Cómo es la señal IGF? Esta es una señal que nos está dando información permanente de los 4 cilindros. ¿Qué quiere decir eso? Que esta señal está conectada entre sí en las 4 bobinas y le está informando a la computadora en todo momento qué está pasando con cada cilindro. ¿Ok?
Aquí vamos a hacer una ampliación de la señal para verla un poco más detallada. Entonces esta es la señal IGF, es una señal positiva que está dando unos picos negativos. Listo, esa es la señal IGF y así la veríamos con un osciloscopio. Listo, aquí ya reducimos la señal, el ancho de la lectura. Listo, vamos a verificar la señal de pulso y esta es la señal de pulso. Si se dan cuenta de la diferencia, es una señal negativa con picos positivos, mientras que la señal IGF es una señal positiva con picos negativos. Corrámosla por acá. Listo, es una señal positiva con picos negativos, la señal IGF. Y la señal de pulso es una señal, ya la vamos a ver acá. Señal IGF, una señal positiva con picos negativos. Mientras que la señal de pulso o de control es una señal negativa con picos positivos. Listo. Eso es lo que estamos viendo con un osciloscopio en la bobina transistorizada. Y ya por último vamos a analizar la señal de tierra. Bueno, aquí estamos congelando la señal para analizarla un poco más en detalle. Y aquí ya lo que hacemos es verificar la tierra, que tengamos una buena tierra. Listo. Y así se hace la verificación de una bobina transistorizada con un osciloscopio. Alimentación 12 voltios. Cada vez que hay un pulso de control hay una pequeña caída, pero no es algo excesivo. La señal IGF, una señal positiva con pulsos negativos. La señal de pulso, una señal negativa con pulsos positivos. Estos pulsos positivos son los que activan la bobina. ¿Qué hace ese pulso? Ese pulso me controla. Este es un esquema del transistor, pero es un circuito completo. Entonces, esta señal de pulso me controla el transistor y el transistor de potencia es el que se encarga de manejar la tierra hacia el negativo de la bobina para que se produzca el tiempo de carga o tiempo de saturación. Es como si fuera un platino, que es un contacto, pero este es un componente de estado sólido. Es como un switch, pero no tiene componentes físicos o en movimiento, sino que es un componente de estado sólido. ¿Ok? Eso es lo que hace esta señal de control. Por eso es que es una señal baja, porque este transistor funciona con una compuerta que se activa con una señal baja, pero la potencia la maneja en sus otros dos pines. ¿Ok? Y la tierra. Aquí vemos la tierra. Entre más plana sea, mucho mejor. Aquí tenemos un ejemplo de la lectura simultánea de la señal IGF y de la señal de pulsos. ¿Qué tenemos cuando hacemos la lectura simultánea? Tenemos un pulso, vamos a coger un poco mejor acá, listo. Tenemos un pulso de 4 voltios, que es el que me está activando la bobina. Entonces estamos en una sola bobina. Entonces hay un ciclo y luego el otro ciclo de esa misma bobina. Pero la señal IGF tiene la lectura de las 4 bobinas. Este es el ciclo para este salto de chispa en esa misma bobina. Pero tenemos 1, 2, 3 y 4 señales IGF antes de que vuelva a saltar la chispa en esa misma bobina.
Entonces la señal IGF lo que nos está indicando o lo que le está indicando a la computadora es el comportamiento de todos los cilindros permanentemente, ¿ok? Entonces esa es la función del cuarto pin. Aquí estamos analizando los pines 2 y 3, que son los de la señal IGF y la señal de pulso. Aquí estamos ampliando la señal para interpretarla. Pero eso es lo que está pasando en una bobina transistorizada, ¿ok? Listo. Vamos a hacer esa misma prueba, pero con una punta lógica digital. Entonces tenemos positivo, vamos a ver cómo es la lectura de positivo, 12 voltios de alimentación, el LED rojo se enciende y si se cambia a modo LED vemos una lectura. En este caso tiene un voltaje de alimentación, un voltaje nominal de 13.9 voltios. Listo. La señal IGF. ¿Qué tenemos en la señal IGF? Tenemos una señal fija positiva y un pulso negativo. Entonces, lo que veamos en el osciloscopio lo podemos ver también aquí con la punta lógica. Obvio, el osciloscopio es de mucha más precisión, pero este tipo de puntas lógicas digitales nos permiten hacer un diagnóstico acertado de esta señal. Ahora vamos a analizar la señal de pulso. Vemos que es una señal negativa con unos pulsos positivos. Ahí está el pulso. Ese es el pulso de control de la bobina. Y tenemos una señal de tierra. ¿Cómo vemos la tierra con la punta lógica? El LED verde encendido permanentemente. Entonces con estas herramientas podemos hacer un diagnóstico acertado de este tipo de bobinas. No la ponemos en riesgo, no ponemos en riesgo la computadora y podemos determinar si están llegando correctamente las señales a nuestra bobina. ¿Ok? Bueno, entonces aquí vemos los 4 pines de la bobina y el esquema de estos 4 pines. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Verificar si tenemos todas las señales correctas. Si tenemos todas las señales correctas, ya sabemos en dónde puede estar el problema. Si alguna de las señales es incorrecta, debemos solucionarlas. Si tenemos alteración en alguna de estas señales, no nos va a trabajar bien el componente. Y si las señales son correctas o ya se solucionó la falla, pero persiste la deficiencia del motor, entonces ya tendríamos problemas en el componente. Listo. Bueno, este es un breve análisis del sistema de encendido de última generación. Los primeros sistemas los pasamos un poco rápidos porque estábamos haciendo énfasis en los sistemas de encendido de última generación. Muchas gracias por acompañarnos. En este caso queremos hablar un poquito, muy brevemente, de los patrocinadores. Tecnicentro Los Colores nos brinda las herramientas que podemos necesitar para nuestro taller y una de ellas es el escáner. Con el escáner podemos hacer diagnósticos de alta eficiencia en este tipo de vehículos que son los que ya están permanentemente en nuestro mercado. Con Colsaiza, nuestro patrocinador de este entrenamiento, vamos a encontrar las piezas de recambio de alta calidad, eficientes y equivalentes para todos estos vehículos como los que mencionamos en el entrenamiento. Y con Magnum Global Academy y Magnum Tienda Virtual vamos a encontrar herramientas y los entrenamientos de estos sistemas de encendido. Este es un entrenamiento de un sistema sobre sistemas de inyección electrónica, donde esto que vimos muy superficialmente hoy se trabaja en detalle. Entonces en este entrenamiento los invitamos para que lo conozcan y la metodología que usamos en este pequeño entrenamiento de sistemas de bobinas de encendido de última generación se profundiza en este curso. Entonces queremos agradecerles por acompañarnos y los invitamos para que estén atentos porque les vamos a extender este tema y les estaremos informando cómo pueden acceder a él de forma gratuita para poder analizarlo completamente. Este tiempo es un poco reducido
para verlo en su totalidad. Entonces los invitamos a que estén atentos para que puedan acceder a la charla gratuita sobre todo el sistema de encendido. Listo. Les queremos agradecer por acompañarnos. Los invitamos a que nos sigan en el canal y a que den un me gusta, porque esto va a permitir que la información llegue a muchas más personas. Entonces esperamos que haya sido de su agrado y nos vemos en el siguiente entrenamiento. Muy buenas noches.